Hola, hola, apreciados estudiantes, bienvenidos a este video en donde vamos a revisar cómo desarrollar la actividad Análisis de estadísticos descriptivos de frecuencias en SPSS. Para el efecto, voy a arrancar socializando la actividad. Esta actividad nos vamos directamente a las instrucciones. Es el análisis de estadísticos descriptivos de frecuencias en un software que se denomina SPSS. Para el efecto nos dice que debemos entender que en el SPSS nosotros podemos procesar data que sea proveniente de una encuesta, por ejemplo, ¿sí? En un proceso de investigación. En este sentido, entonces, nosotros debemos revisar primero que dice que debemos realizar la selección de datos. Deben ustedes utilizar el conjunto de datos que están proporcionados en el aula virtual por el docente. Entonces, les voy a explicar dónde están los datos. Miren. Si nosotros regresamos al bloque 2, nosotros vamos a poder revisar que justamente aquí nos aparece bases de datos e instrumento para la tarea. Si yo abro esta carpetita de aquí, entonces voy a encontrar lo que dice base de datos, voy a encontrar el instrumento aplicado. Por tanto, me descargo dando clic, tengo el acceso a la base, me descargo el instrumento, tengo acceso al instrumento, miren ustedes. Listo, he cumplido con el paso número 1. Voy al paso número 2, importación y preparación de los datos. Me dice en esta ocasión que debo abrir el Excel, ya le pongo habilitar edición y aquí yo tengo que entender qué es lo que está planteado dentro de este Excel. Por ejemplo, tengo el orden de las preguntas y sus respuestas. Para poder comprender de mejor manera este Excel, debemos abrir en esta ocasión el instrumento aplicado, que es el segundo archivo que nos descargamos. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Que previamente se realizó un estudio de investigación llamado Impacto de las intervenciones psicosociales en jóvenes en riesgos de exclusión social. ¿Qué quiere decir? Que se abordó un grupo de 30 adolescentes de entre 14 y 18 años que tuvieron algún proceso de intervención psicosocial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta investigación? Aplicar una encuesta para poder identificar el antes y el después de esta intervención social. Ok, entonces, para el efecto, el cuestionario tenía 10 preguntas. Esta es la primera pregunta, la segunda pregunta y cada una, y así voy viendo que tengo hasta la 10ª pregunta. Eran 10 preguntas del cuestionario. Cada pregunta del cuestionario tiene opciones de respuesta en donde únicamente una opción podían seleccionar los encuestados. Para el efecto debemos entender lo siguiente. Le hemos preguntado, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional antes de participar en la intervención psicosocial? Y ellos nos podían decir, pues básicamente era muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Ahora les preguntamos también, después de la intervención, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional? Tal vez después ya tuve un nivel medio, si es que antes tenía un nivel bajo o muy bajo, por ponerles un ejemplo. Y así cada una de las preguntas, como la siguiente, que es una pregunta que aborda frecuencias, dice, ¿qué tan frecuentemente te sentías ansioso o estresado antes de la intervención? Y en este caso es un tema de frecuencias, es decir, va desde poco frecuente hacia una intensidad más alta, que en este caso es siempre, ¿no es cierto? En esta línea entonces yo debo entender que tengo preguntas objetivas y cada una de las preguntas tenía una única opción de respuesta. Para el efecto entonces, habiendo entendido que esta es la encuesta que se aplicó, el Excel lo que nos demuestra en esta ocasión es justamente cuáles eran las opciones de respuesta que tenían y qué han contestado para cada una de las preguntas los encuestados. Ok, entonces debo entender que en este Excel yo tengo ya lo que los participantes respondieron. Entonces, el Excel está ya organizado y esto es parte del punto 2 de la tarea, en donde debo entender que los encabezados de cada columna representan la pregunta que se planteó en el cuestionario. Por ejemplo, si yo me voy a mi cuestionario, la primera pregunta era, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional? Miren, aquí tengo la primera pregunta, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional? En este caso, las opciones de respuesta que habían es muy bajo, bajo a muy alto, muy bajo a muy alto. Y así cada una de las preguntas planteadas en este caso. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer acá? Debo entender primero que cada una de las preguntas de opción múltiple tenía elementos
de respuesta que deben convertirse en categorías y deben asignarse un valor numérico, ¿ok? Que represente la categoría. Por tanto, para cada una de las opciones de respuesta, nosotros tenemos una opción numérica que ha sido asignada. Miren ustedes, muy bajo está asignada al valor 1, bajo al nivel 2, medio al nivel 3, alto al nivel 4 y 5 al nivel muy alto. Quiere decir que cada una de estas categorías que están ancladas a esta pregunta 1, pues ahora están representadas por un número, que consecuentemente me ayuda a entender los números que están aquí debajo. Por ejemplo, si analizo el primer encuestado ha contestado a la primera pregunta con 2. Quiere decir que ha contestado que se sentía con un nivel emocional bajo antes de la intervención. En este caso vemos que no ha habido quizás una mejora posterior a la intervención en el caso de este individuo, ¿no? Porque dice que luego se sentía también bajo, ¿sí? La idea obviamente era identificar el impacto en este caso de la intervención psicosocial. Por tanto, pues también nosotros debemos ir entendiendo cómo se ha comportado cada encuesta con cada individuo, ¿ok? Entonces, si es que vemos, este es el registro de cada individuo en cada una de las preguntas. Si veo hacia abajo, es decir, en vertical, puedo ver que todas las respuestas que han dado los diferentes encuestados sobre esta primera pregunta, y tengo en este caso respuestas sobre bajo, el 3 que significa medio, 5 muy alto, 2 que significan bajo bajo, etcétera, etcétera. En este sentido, entonces, si yo reviso la pregunta número 2 que dice, después de la intervención, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional? Y básicamente las opciones de respuesta de acuerdo al instrumento tenían igual, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Y básicamente para cada una de las opciones se asignó un valor categórico, siempre entendiendo que el valor más bajo en número se asigna a el indicador o a la opción de respuesta más baja igual, ¿no? En este caso coincide que dice muy bajo es a 1 obviamente el valor más bajo y muy alto el valor más alto que correspondería en esta escala es del 5, ¿ok? Y así para cada una de las opciones de respuesta. Sin embargo, en esta ocasión ustedes ya tienen la base de datos que es esta de aquí. Ahora, debemos entender que a esta base se agregaron dos elementos. Uno, que son las variables, y dos, el tipo de variable. En esta ocasión nosotros debemos de entender que existen dos tipos de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. En esta ocasión, ¿cuál es la que les diferencia cada una de ellas? Lo que les diferencia es una variable cuantitativa es aquella que almacena información numérica, por ejemplo, la talla, el peso, la edad en números. Se almacena un valor numérico, por tanto esas variables serían cuantitativas. Las variables cualitativas, en cambio, son aquellas que almacenan texto, que describen una cualidad respecto a lo que estoy preguntando o que almacenan una característica de acuerdo a lo que estoy preguntando. En esta ocasión, si yo analizo, por ejemplo, la pregunta número 1 que dice ¿cómo describirías tu nivel de bienestar? Y las opciones de respuesta en este caso van desde muy bajo hasta muy alto, pues básicamente estos datos son característicos, son cualidades en esta ocasión respecto a esta pregunta. Por tanto, la variable no es cuantitativa, es cualitativa. Y en esta ocasión nosotros debemos tener presente que los números que están junto a cada una de estas opciones representa nada más una categoría, más no la convierte en una variable numérica. Pilas con eso. Ahora, si yo analizo todas las preguntas solo por las opciones de respuesta que tengo, que son de tipo texto o características, en esta ocasión todas las variables son cualitativas. ¿Ok? Ahora, es importante que a cada variable yo le plantee un nombre. En esta ocasión lo ideal sería buscar entre una o dos palabras que definan a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que hace referencia a cómo describirías tu nivel de bienestar emocional antes de participar en la intervención. Posiblemente puedo decir, ok, se aborda en esta pregunta bienestar y se aborda
antes de la intervención. Entonces puedo llamar el nombre de la variable de esta pregunta bienestar-antes. La siguiente pregunta, después de la intervención, ¿cómo describirías tu nivel de bienestar emocional? Lo mismo, bienestar, pero después. En esta ocasión, los nombres de variables no deben tener tildes, espacios en blanco, no deben tener caracteres alfanuméricos, porque eso puede generar un problema en la codificación de las variables, ¿ok? Ahora, a cada una de las variables yo debo asignarles justamente en esta ocasión cuál es la unidad de medida según el tipo de variable. Y aquí nosotros debemos de entender que para las variables cualitativas tenemos dos escalas de medición. Nominal por un lado y por otro lado las ordinal. La nominal hace referencia a cuando la variable almacena información que no necesariamente requiere de un orden. Por ejemplo, si es que usted le pregunta a un encuestado lugar de procedencia y esa persona le dice Cuenca, Macas, Guayaquil, Quevedo, Manabí, Azogues, esas ciudades no representan, no están de alguna u otra manera organizadas bajo un orden específico en donde Cuenca es primero, Azogues de segundo, tercero es Guayas. Para nada, en el caso de las ciudades no hay un orden establecido, ¿no es cierto? Me refiero a un orden en donde primero está una ciudad y segundo otra ciudad, pero en un orden definido. No hay eso, es indistinto el orden de las ciudades. En esta ocasión, las variables que no tienen un orden se denominan, en este caso la unidad de medida es nominal. Para aquellas variables en donde la información que almacenan sí tienen un orden, como por ejemplo nivel de instrucción del participante, esa variable puede almacenar primaria, secundaria, universidad, ¿no es cierto? O sin estudios. Sin estudios sería el nivel inicial de esa variable. El siguiente escalón sería primaria, el siguiente escalón secundaria, el siguiente escalón universidad. Esa pregunta, por ejemplo, nivel de instrucción, sí almacenaría un orden, en este caso, de variables. Pilas con eso. Entonces, esta sí, una pregunta como la que les estoy poniendo de ejemplo, se denominaría ordinal en su unidad de medida. Por tanto, ¿qué es lo que se hace a continuación? En este momento nosotros a cada pregunta, a cada variable, dependiendo de la información que almacenan, identificamos si la información que almacenan representa un orden o tiene que respetar un orden. Primero voy de menos a más o voy organizada de acuerdo a un proceso de menos a más, de inicio a fin. Entonces, si es que tengo esa organización, la variable debe ser ordinal. Caso contrario, es nominal, como por ejemplo, nivel de estrés. Realmente no tengo un orden obligatorio a seguir, por tanto es nominal. Nominal la siguiente es ordinal, porque en este caso si tengo unas frecuencias que van en orden de menor a mayor, por tanto esta es ordinal. La siguiente es ordinal, la siguiente es nominal, la siguiente es nominal, nominal y ordinal. Esta base de datos ustedes la van a descargar y esta les va a servir justamente para poder aplicar ya el uso del SPSS. Entonces, entendiendo en resumen que esta es la base de datos que contiene preguntas, contiene nombres de variables, la unidad de medida, tiene las categorías numéricas de cada una de las opciones de respuesta y además, lo más importante, tiene toda la data que han contestado los encuestados, pero en esta ocasión tiene toda la data que ha sido recolectada, ¿no es cierto?, a lo largo de la aplicación de la encuesta. Miren, solo que está con números, pero acuérdense, los números hacen referencia a la opción cualitativa que está declarada en cada una de las categorías. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Entendiendo que tengo la base de datos lista, debo abrir el software SPSS. En esta ocasión ya lo tengo listo por acá. Y lo que hago es darle doble clic en nuevo conjunto de datos. Revisen el vídeo en donde había explicado cómo instalar el SPSS que está en su aula virtual. Ok, cuando usted abre el SPSS, entonces se le habilita a usted dos pantallas. La primera pantalla, que en esta ocasión es una pantalla similar al Excel, ¿no es cierto? Y detrás ustedes siempre van a tener esta otra pantalla, en cambio, que tiene como una hojita en blanco que hace referencia al visor de resultados. Ahora me voy a quedar con esta ventanita, que es la ventanita tipo Excel, en donde voy a permitirme empezar a trabajar. Para iniciar debo entender que en esta ventana yo me voy a encontrar al pie, en la esquina inferior izquierda,
Con vista de datos y vista de variables me voy a ubicar en donde dice vista de variables. ¿Por qué? Lo primero que tengo que hacer es declarar todas las variables que tengo en el Excel. Por ejemplo, voy en orden de izquierda a derecha. La primera variable hace referencia a la primera pregunta y dice, la primera variable se llama bienestar. Antes me voy a la primera fila. En nombre le digo bienestar antes, control C, control V y miren ustedes, ahí está bienestar antes y se me activa toda la fila. Vamos entendiendo qué me pide cada elemento. La información de qué tipo viene para ingresarse, viene de tipo numérica, por tanto le dejo numérica. En anchura respeto 8, en decimales a todas las preguntas les voy a poner 0, donde dice etiqueta, voy a escoger justamente el nombre o cómo se formuló la pregunta. Tomo cómo se formuló en el cuestionario y lo pego acá. Control C, control V. Donde dice valores, hace referencia a que debemos seleccionar las categorías que tengo desde muy bajo a muy alto. Por tanto, miren ustedes donde dice valores, activo el botoncito que aparece aquí al frente de ninguno. Puede ser que usted, mientras no tenga seleccionado este apartado, definitivamente usted se va a dar cuenta que no le aparece el botón de la derecha. Si ve, tiene que dar un clic donde dice ninguno y se le activa este botoncito azul en la derecha. Activo el botón y me dice que debo empezar a ingresar los valores. El primer valor es muy bajo, que en esta ocasión está representada por el número 1, la etiqueta es muy bajo, le digo añadir. Avanzo en esta misma línea, el valor 2 es la etiqueta de bajo, el valor 3 es medio, en esta ocasión 3 es medio. 4 es alto, por tanto digo valor 4 se etiqueta alto. En valor muy alto en valor 5, perdón, se debe etiquetar a muy alto. Para el efecto entonces tengo los 5 elementos. Miren, si yo me equivocara en alguno de ellos, se me ocurre, aquí se me olvidó poner la E por ejemplo, ¿ya? Si miren ustedes, si no puse medio, yo aquí tengo que seleccionar lo que tengo que corregir e inmediatamente arriba me carga en la cajita, pongo medio y pongo cambiar, se actualiza. Pongo aceptar, entonces, donde dice perdidos, avanzo, le digo ninguno, donde dice columnas, le digo 8, donde dice alineación, le digo a la izquierda, donde dice medida, escojo escala para las variables numéricas, que no es nuestro caso, ordinal o nominal para nuestras variables cualitativas. Por tanto, esta variable, miren ahí, dice que es nominal, por tanto, me voy a donde dice nominal. Voy a avanzar de la misma manera declarando la segunda variable, bienestar después, control V. Luego dice que debo bajar en donde dice decimales a 0. La etiqueta, tomo la pregunta, pego acá y eso es como se formuló en el cuestionario. Los valores, vuelvo a repetir uno por uno dándole clic aquí en el botoncito y pongo para el valor muy bajo o para el valor 1 la etiqueta es muy bajo, miren, para el valor 1 la etiqueta es muy bajo, etcétera, etcétera. También puedo hacer esto, si ya tengo arriba es la misma escala, lo que hago es darle control C en la escala de arriba y pego en la escala de abajo. Si vengo acá se pegaron las 5 opciones que tenía en esta pregunta. Perdidos, ninguno, columnas 8, alineación a la izquierda, unidad de medida, en esta ocasión también era nominal. De esta manera tengo ya 2 variables. Voy rápidamente entonces a ingresar todas las variables en esta línea. Ansioso antes, ahora voy a hacerlo ya un poquito más rápido porque pues nos va quedando ya mucho más claro, ¿no es cierto? Esto es 0, selecciono qué tan frecuente, etcétera, muy bien. Vengo acá, la escala que debo trabajar es, miren, aquí. Dice 1 es a nunca, en esta ocasión rara vez es a 2, rara vez es a 2, 2 es rara vez, le digo añadir, luego, miren, ahí está añadir, luego le digo a veces es igual a 3, el valor de 3 es igual a veces, el valor de 4 es igual a frecuentemente, el valor de 5 es igual a siempre. Ok, miren, y voy avanzando. Ninguno, 8, alineación a la izquierda y esta unidad de medida era ordinal, de acuerdo a lo que establece la tabla. Voy declarando, voy avanzando, ansioso después. En esta ocasión debo asimismo respetar nunca, nunca, rara vez, etcétera, etcétera. Copio la pregunta como se planteó, no olviden bajar los decimales a 0. Copio las opciones de respuesta que estaban en la pregunta anterior, digo alineación a la izquierda y luego le digo que esta es ordinal. Avanzo, la quinta dice conflicto después, selecciono
conflictos después. Y luego le digo que esta es la pregunta, ¿no es cierto? Esta es la pregunta. Luego le digo que esto va a 0. Luego aquí donde dice valores, en valores selecciono lo que dice no ha mejorado. Ok, vengo acá, le digo que el valor de 1 es no ha mejorado. Le digo añadir, el valor de 2 dice ha mejorado un poco, ¿no es cierto? Este es el valor número 2. Ha mejorado un poco. Ok, avanzo. En esta ocasión entonces me dice he mejorado moderadamente. Ha mejorado moderadamente. 3 ha mejorado moderadamente. 4 ha mejorado mucho. Listo, entonces selecciono 4. Ha mejorado mucho. 5 ha mejorado significativamente. Entonces le digo 5 ha mejorado significativamente. Alineo a la izquierda en unidad de medida. Esta era nominal. Por tanto le selecciono nominal. Pregunta 6. Ante seguridad. Ante seguridad. Dice que es muy inseguro. Perdón, la pregunta es la de arriba. Acuérdense dejar esto en 0 porque luego puede traerles dolores de cabeza si no le dejan con 0. No afecta mayormente, ¿no?, el tema de los decimales, pero por cualquier cosa pues vamos dejándolo tal cual como corresponde. En esta ocasión esto sería muy seguro, ¿ya? 1 es igual a muy seguro, 2 es igual a inseguro, miren ustedes, 2 es igual a inseguro, 3 en esta ocasión es a neutral. Y luego me voy al 4 donde dice seguro, al 4 donde dice seguro. Finalmente 5 que dice muy seguro. Quinto que dice muy seguro. Le digo aceptar, perdón, cancelar, le digo añadir, no se añadió el último. Le digo aceptar. En esta ocasión vuelvo a la izquierda y digo que esta es nominal si mal no recuerdo. Perfecto. Me hace falta después de la seguridad, miren la variable después seguridad. ¿Y qué es lo que hago? Miren, le digo que es nominal, traigo la pregunta, le dejo en 0. Miren ustedes, pego aquí la pregunta y como la anterior tiene las opciones que le corresponden a después, miren, ahí está muy inseguro, inseguro, neutral, seguro y muy seguro. Ok. Lo que hago es copiarme también las opciones. En esta ocasión, alineación a la izquierda y nominal en su organización. Por tanto, avanzo a participación. Antes, miren ustedes, luego le digo que en participación antes utilizo nunca, rara vez, frecuentemente y siempre. Entonces vengo nunca, vengo acá, rara vez. Y miren ustedes por no haber bajado los decimales. Tengo que dejar en 0. Y luego lo que hago es preguntar, ¿no es cierto? Digo, ¿qué tan frecuente? Etcétera, etcétera. Participación, en este caso dice después, es la siguiente variable. Avanzo, le digo que es 0. Ok. Y aquí. Ya, ok. En esta ocasión entonces la etiqueta es la pregunta siguiente. Es ordinal y asimismo es nunca, rara vez, etcétera, etcétera. Le digo que la alineación es a la izquierda, esto es nominal, ¿de acuerdo? Ah, no, disculpen, miren, es solo para ver si estamos pilas. Este es ordinal. Ok, este es ordinal, pilas con eso. Finalmente, miren, esto es después. Y la última pregunta, que es la 10, se llama utilidad. Selecciono utilidad, control V acá, numérico, le bajo a 0 los decimales. La pregunta, cómo calificaría, etcétera, etcétera. Luego lo que me dice que es nada útil, ¿no es cierto? Selecciono nada útil y lo que hago es ingresar el primer valor. Valor 1, nada útil. Le digo añadir. Listo. Valor 2, poco útil, nada útil. Moderablemente, discúlpenme, moderadamente útil. Esta es la 3, por tanto el valor 3 es para la siguiente variable. Listo, me dice muy útil, que es el 4, le digo ok, el valor 4 es muy útil y le digo añadir. Finalmente el valor 5 dice extremadamente útil, este es el valor 5 y le digo aceptar. Aceptar.
De esta manera alineo a la izquierda y le digo que esta es nominal. Listo, bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es entender que tengo ya todas las variables declaradas en el proyecto. Ok, avanzo. Para poder avanzar debo en la esquina inferior izquierda irme a la vista de datos. En la vista de datos, ¿qué es lo que puedo apreciar? Miren, me cambié de vista de variables a vista de datos. En la vista de datos, los encabezados han adquirido los nombres de las variables. Aquí se viene ya justamente qué es lo que nosotros debemos trabajar. Nos regresamos al Excel y en el Excel nosotros podemos darnos cuenta que estas opciones o estos números son las opciones de respuesta que han escogido los participantes de la encuesta. Para el efecto, lo que tengo que hacer yo es seleccionar los datos. Miren, selecciono solo la base de datos de números. En ese orden debía haber declarado yo las 10 variables acá arriba. Miren, bienestar antes, bienestar después, ansioso, etcétera, etcétera. Copio esta información, control C, le doy clic en la primera celda, un clic y le digo control V. Si es que usted desarrolló adecuadamente la declaración de variables, se va a dar cuenta que la información, pese a haber ingresado en valores categóricos numéricos, ya se convirtieron en estas etiquetas que son las opciones de respuesta que estuvieron en la encuesta y que obviamente representan lo que han contestado, en este caso los adolescentes objeto del estudio. Para poder avanzar ahora, ¿qué es lo que debemos hacer dentro, en este caso, del SPSS? Una vez que hemos migrado la información, lo que nos dice el cuarto y quinto paso de la actividad es que debemos sacar los estadísticos descriptivos. Si es que a alguien a lo mejor no le muestra la base de datos en características y les muestra, o en etiquetas y les muestra en número, tienen la opción aquí arriba, miren dónde está mi cursor, doy clic, se activa la versión de resultados numéricos. Si activo aquí, se activa la opción de revisar los resultados categóricos. En esta ocasión, habiendo migrado y revisada que la data está corriendo muy bien, me voy a guardar la información. Le digo archivo, guardar como, y este archivo, sugerencia, búsquense el escritorio, desktop, y aquí le vamos a poner como título base de datos. Y aquí va a poner Claudio Fernando Guevara Vizcaíno, por ejemplo. Usted pondrá las iniciales de su nombre. Le doy en guardar y en este momento el archivo que contiene la base, la información, las variables ha sido guardado. Ahora, para concretar la tarea, nosotros debemos sacar los estadísticos descriptivos de frecuencia. Para el efecto nos vamos a la parte superior donde dice analizar estadísticos descriptivos y selecciono lo que dice frecuencia. Y lo que hago es agregar todas las variables de estudio de tal manera que todas puedan ser tramitadas, ¿no es cierto? En este momento, miren, ahí tengo todas las variables han sido agregadas. ¿Qué es lo que voy a hacer para los estadísticos descriptivos? Me voy a donde dice estadísticos y en esta ocasión selecciono lo que dice media, mediana, moda, que son las medidas de tendencia central, mínimos y máximos. Le digo continuar. Luego, donde dice gráficos, selecciono gráficos de barra para mandar a generar gráficos de barra y consecuentemente les pido que la información salga en porcentajes. Pongo continuar y en este momento está listo para ser lanzada la instrucción. Le digo aceptar y miren ustedes qué es lo que empieza a suceder en el visor de resultados. Ok, entonces, ¿qué es lo que veo yo en el visor de resultados? Lo que veo yo acá es justamente la tabla de estadísticos descriptivos, en donde lo que dice válido me dice que en cada una de las preguntas han sido contestadas 30 veces, por tanto no existen valores perdidos porque 30 era mi muestra, es decir, el número de individuos que han sido seleccionados para realizar este proyecto o este estudio. Adicionalmente veo que no hay datos perdidos en donde dice media, mediana y moda, pues estas son medidas de tendencia central, máximos, mínimos, el valor máximo, el valor mínimo, y donde dice tabla de frecuencias lo que necesito es justamente colocar interpretación de los estadísticos descriptivos. Por tanto, ¿qué es lo que haríamos ahora? Abriríamos un documento de Word, miren, voy a abrir un documento de Word para poder empezar a trabajar la interpretación de los estadísticos descriptivos y lo que voy a colocar es interpretación de los estadísticos descriptivos, ¿no es cierto? Y aquí voy a colocar del estudio
y voy a traerme el nombre del estudio. ¿Cuál era el nombre del estudio? El nombre del estudio es impacto de las de las intervenciones psicosociales. Entonces, del estudio, dos puntos, impacto de las intervenciones psicosociales en jóvenes, ¿no es cierto?, en riesgo de exclusión social. Perfecto, la tarea ya se va cerrando de esta manera. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo interpretar, por ejemplo, desde la pregunta 1, ¿no es cierto? Voy a interpretar desde la pregunta 1. La pregunta 1 se ha denominado ¿cómo describirías el nivel? ¿No es cierto? Dos puntos, avanzo. ¿Qué es lo que hago ahora a continuación? Lo que hago es decir cómo en este caso se ha presentado la tabla. Miren, me voy en este caso a la tabla y lo que hago es dar un control C, control V, o lo que puedo hacer también es utilizar la herramienta recortes, Windows Shift S en el teclado, o buscan la aplicación de recortes y lo que hacen es hacer un recorte a la tabla, ¿no es cierto?, de la primera pregunta. Sobre la pregunta 1 entonces tengo tabla 1, ¿no es cierto?, y aquí el nombre de la tabla. Luego pego en este caso la tabla y debajo de la tabla lo que tengo que hacer es una interpretación. ¿Cómo interpreto? Entonces digo interpretación. De acuerdo a la experticia que ustedes tienen, puedo identificar que el nivel de frecuencia, en este caso el nivel de frecuencia de los individuos o de los participantes del estudio, el nivel de frecuencia de los participantes del estudio antes de la intervención manifiestan haber estado, en este caso el 8 que representa justamente el número de individuos que han contestado bajo. Manifiestan haber estado antes de la intervención, manifiestan en este caso el 26,7% haber estado con un nivel emocional bajo, punto seguido. Esto se debe, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya debemos entonces desde el lado profesional alimentar un poquito la interpretación. ¿Ok? Luego puedo decir, seguido de este proceso, encontramos que el 30, perdón, más que encontramos, aquí hay un error y lo hice a propósito también. El proceso encontramos, ustedes deben escribir en tercera persona, no en primera persona. Por tanto, dice, seguido de este proceso o seguido de este valor, es posible identificar que el 30%, en esta ocasión, que el 30% de la población manifestó haber estado con un nivel medio de bienestar. Ok, en esta ocasión lo que estoy haciendo es describir cada una de las opciones en función de cómo me va mostrando la tabla. Ok, cuando ya termine de hacer una interpretación de lo que dice la tabla, bajo, 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 y aquí tengo los gráficos. Lo que hago es seleccionar, por ejemplo, el primer gráfico que hace referencia a cómo describirías. Listo, entonces selecciono el gráfico y lo que hago acá en el Word es asimismo figura 1. Y acá lo que voy a hacer es colocar, en este caso, aquí hace referencia la figura, representación gráfica de la pregunta sobre el nivel de bienestar emocional antes de participar en la intervención. Listo. En este caso, ¿qué es lo que hago? Pego el gráfico. Miren ustedes, ahí le hago más pequeñito y va quedando y va tomando forma. Si ven, así mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer con el gráfico?
figura 1. Y luego, después de poner la figura 1, le digo que esta figura es la representación, ¿no es cierto? Representación gráfica, etcétera, etcétera. ¿Sobre qué se trata la gráfica? De esta manera, ustedes tienen que interpretar tabla y gráfico de cada pregunta. Si usted analiza el informe, le muestra de las 10 preguntas. Tiene que traerse tabla por tabla y va generando la interpretación. Cuando ya lo tenga listo, le da en archivo, le dice guardar como, le dice examinar y busca el lugar en donde va a realizar justamente la entrega de su actividad. Entonces, aquí yo voy a colocar, por ejemplo de interpretación de los estadísticos descriptivos. Voy a poner Claudio Fernando Guevara Vizcaíno. Listo. Cuando ya tengan las 10 tablas y los 10 gráficos interpretados, cerramos y en esta ocasión pudiera ya cerrar el SPSS sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago ahora? Reviso que en mi escritorio esté en este caso el archivo de las interpretaciones. Y consecuentemente a esto lo que hago es venir al SPSS, perdón, a la actividad del SPSS, le voy a dar en donde dice ver todos los envíos, perdón, disculpen ustedes, estoy en modo profe, voy a cambiarme a modo estudiante. Entonces, ¿qué es lo que hago como modo estudiante? Voy a simular la entrega. Para simular la entrega, entonces vengo acá y le digo agregar entrega. ¿Qué nomás debo agregar en la entrega? Debo agregar dos cosas. La primera, que es justamente la base de datos que habíamos guardado del SPSS. Le subo al profesor. Luego lo que tengo que hacer en esta ocasión es irme a descargas y en descargas, pues básicamente también puedo encontrar, en escritorio puedo yo encontrar el informe de interpretación de los estadísticos descriptivos, al igual que la base de datos del SPSS. Esos dos archivos, el de Word y el de la base de interpretación, son dos archivos que yo debo entregar. Le digo guardar cambios y hasta acá hemos cumplido ya con la tarea sobre el SPSS en estadísticos descriptivos de frecuencias de TIC aplicada para el segundo ciclo de la carrera de trabajo social. Ha sido un gusto, apreciados estudiantes. Les envío un abrazo virtual a todos ustedes. Chao, chao.